que está retenido en Inglaterra y que está en medio de una controversia legal y, como dice nuestro invitado, una disputa política además. ¿Es una decisión política verdaderamente o es un proceso que está apegado al derecho internacional público? Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, decía hace algunos días, bueno, ok, perjudica al país, pero también perjudica la credibilidad de las instituciones financieras del mundo. Cualquier país que deposite su dinero o sus recursos en una institución como esta puede tener la seguridad de que le va a ser devuelto o en cualquier momento puede ser retenido. ¿Qué significado tiene esto en cuanto a la confianza, que es indispensable en economía? Eso es un punto muy interesante. La vicepresidenta en este caso tiene razón, porque cuando se establecen las relaciones internacionales, lo normal que se le pide a las naciones, a los diplomáticos y a los gobiernos es la confianza para hacer las relaciones de cualquier índole, económicas, de salud o las colaboraciones. En este caso, eso hace que por lo menos Venezuela caiga en su litigio, perfecto, pero y las demás naciones, que también tienen retenido su oro ahí o lo tienen almacenado, caen en nerviosismo porque dicen, si se pudieron hacérselo a Venezuela, me lo podrían hacer a mí. Recordemos también que en Europa se vive una crisis petrolera de gas mediante la guerra entre Rusia y Ucrania, un mal necesario para los países petroleros. Es lamentable decirlo, pero hay que reconocerlo, y eso lo tienen que tener todos los diplomáticos. Como el caso de Venezuela, que ha salido beneficiado, entre comillas, de toda la situación. Beneficiado, entre comillas, porque cuando comienza el conflicto, Rusia le corta el suministro de gas, no solamente a Alemania, sino a varios países de Europa. Ahora, ¿qué hizo eso? El acercamiento entre el gobierno estadounidense, que también se le alzó la gasolina, que también los insumos están en alza, el acercamiento con el presidente Nicolás Maduro, porque no, hay que reconocer lo que está sucediendo en la política nacional. Entonces, en este caso, el presidente también de Francia, Emmanuel Macron, solicitó hace un mes exactamente el ingreso de Irán y Venezuela al mercado petrolero. ¿Para qué? Con este fin, con realizar las relaciones comerciales, los intercambios y poder llegar a la flexibilización y a las buenas relaciones diplomáticas, que es lo fundamental. Ningún país avanza si no tiene relaciones diplomáticas, excepto Cuba y Corea del Norte. Pero si seguimos practicando políticas ideológicas, socialistas de izquierda, que lamentablemente no funcionan en este siglo XXI, ni funciona en Venezuela. Venezuela, siendo un país con grandes recursos de todas las índoles, todavía vivimos un conflicto económico muy grave y todavía no lo terminan de reconocer. Se enfrascan más en señalarse en el acto político. Más allá de ser chavismo o oposición, todos somos venezolanos y estamos viviendo dentro del país. El día que ni Dios quiera se realice un conflicto bélico en contra de Venezuela o otro tipo de sanciones, los perjudicados son los ciudadanos, porque los funcionarios y los empresarios y las clases altas no van a estar aquí en el país. Normalmente se van. Ni la clase política. Ni la clase política, porque claro. ¿Qué va a pasar? Llega el conflicto y el venezolano se queda con los brazos cruzados. Bueno, como ha sido todos estos años, ¿no? Con sanciones y presiones. Sanciones, presiones. Entonces el venezolano no tiene mala memoria, el venezolano finge demencia. Ahora, con todo este panorama, principalmente económico, porque todo está relacionado de alguna manera con la economía, ayer venía el presidente de Polianalítica y me decía, bueno, vemos una movida económica muy interesante, ciertamente hay unos indicadores, qué sé yo, y él me dice, esto es parte de una cruzada por la presidencia de la República, ya el gobierno está montado, orientado, el tema es económico y con esto, si mejoramos, podemos ganar la presidencia nuevamente porque es la percepción de la gente. ¿Cómo lo ven ustedes en la carrera presidencial y cuál es el papel que juega, pues, Avanzada Progresista? Quiero decir, Soluciones para Venezuela. Soluciones para Venezuela tiene una posición firme y lo sigo manteniendo. Este no es momento de estar analizando las próximas candidaturas. Los políticos deben saber y trabajar para el futuro, no para las próximas elecciones. Acabamos de salir de unas y ya están pendientes de otras. Y cuando el bienestar venezolano no se preocupa por ello. Seguimos, Soluciones para Venezuela se enfoca más en lo que está sucediendo. Salarios dignos, el agua potable, todas las plantas de repurificación, electricidad, servicios que son ofrecidos de campañas desde el siglo XX, desde el siglo, claro, o sea, básico. Antaño, básico. Siguen ofreciendo. Ahora, pero también es cierto que entendiendo esa realidad, como usted dice, que tiene que vivir el venezolano diariamente, hay una dura conflictividad dentro de la misma oposición que no termina de colocarse de acuerdo. ¿No creen ustedes que podría ser un tiempo prudente este momento para iniciar esas conversaciones y arreglar ese conflicto político que tienen las oposiciones venezolanas? Mire. ¿por qué esperar a unos meses antes de las elecciones para arreglar eso? Lo voy a aclarar algo antes de responderle eso. Todos los líderes de oposición tienen que entender cuál es la estructura partidista del gobierno. El PSUV, su gran polo patriótico, es una estructura, una organización política, pero de pensamiento militar. Tienen maquinaria, tienen personal, inculcan doctrinas, honor, dignidad y valor y sacrificio por su nación. Dentro de las demás organizaciones, lo hablo por las demás organizaciones políticas, Soluciones para Venezuela nació por eso mismo,
para dar una nueva alternativa política. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Se juega con mucho egocentrismo, demasiado egocentrismo. Hablan de primaria, pero las primarias solamente las ganan los partidos y los candidatos que tienen mejor organización electoral. Pero no es el mejor candidato. El que tenga claro, mayores números. El que tenga mayores números, pero cuando vas a ver no está capacitado. ¿Qué es lo que está pasando en la negligencia ahorita? Soluciones para Venezuela. El caso de Claudio Fermín, que es bien interesante porque creo que lo que voy a decir no es secreto para nadie. Cada vez que hay una elección, hasta salen memes en el humor venezolano diciendo, bueno, Claudio se postula para todo. Entonces, suponiendo que surja un candidato unitario por parte de estas organizaciones que están de acuerdo en hacer primaria, Claudio Fermín seguramente también se postularía otra vez como lo ha hecho en otros, como el caso de Barinas reciente. Hasta los momentos no ha sido claro y dudo mucho que nuestro presidente de la organización se vaya a postular. No sabemos, es un futuro incierto. Eso es ser pitonizo del futuro. No sabemos todavía. De hecho, hay una lista hasta de 30 candidatos a las primarias. Cuando revisas la lista, son más de lo mismo. Incluso han sido señalados de divisionistas, de ser una ficha del gobierno para dividirlo. Es que es como el significado y el señalamiento del calificativo que hacen de alacranes, divisionista. Ok, Claudio participó en Barinas. Ok, pero ganó Garrido, ganó la oposición, ganamos los venezolanos que estamos en contra del gobierno, porque estamos en contra del gobierno solamente que lo hacemos de otra forma, porque yo no creo que usted vaya a protestar y le metan un mes en el SEBIN o un mes en el ECOI o en el DIGESIN, que eso es lo que no se quiere, buscamos las vías diplomáticas, la vía de la paz. Ahora, se hizo la candidatura de Claudio Fermín en Barinas. ¿Quién habla del Táchira? ¿Quién hizo perder a Lady Gómez? ¿Qué pasó en Miranda? ¿Y qué pasó en los otros estados? Soluciones para Venezuela no estaba allí. La Alianza Democrática no estaba allí. Estaban otros partidos que se incluyeron. Quienes no apoyaban el voto en el año 2020, nosotros abogábamos por la reunificación de los venezolanos y el incentivo al voto, en el año 2020 reganaron la asamblea. Porque mientras nosotros salíamos a decirle a los venezolanos, se cambió el CNE, Tibisay y Lucena no está, duró 14 años, ya no estaba, se cambió. Liberación de presos políticos, también se hizo mediante la negociación. Nadie creía. Ahora, como reconocen las elecciones del año 2021 de alcaldes y gobernadores, ahora tienen que asumir la responsabilidad de lo que viene en las presidenciales. Hay varios comentarios de la audiencia. Vamos a comenzar con el doctor Luis Loyo. Precisamente habla del tema de Claudio Fermín. Dice, luego de la aplastante derrota en Barinas, ¿aspira a candidato presidencial? Pregunta. No, hasta los momentos no. Hasta los momentos no. Otros comentarios. Bolívar Divisa dice, con la mano en el corazón, el partido político Soluciones para Venezuela ¿se considera un partido opositor o un aliado del gobierno? Soluciones para Venezuela es un partido opositor. Yo soy un joven que está sufriendo las consecuencias de actos que yo no decidí hace años atrás. Yo soy un joven perjudicado y quiero trabajar en función del país, no me prestaría para eso. Otro comentario, @LegionRM dice, buenos días, muy cierto, las riquezas minerales producto de nuestro suelo venezolano es ejecutar acciones que conlleven a la estabilidad económica en nuestra sociedad y servicios de calidad, inversión, industrialización, profesionalidad, donde sí tengamos un país libre e independiente. Yo sueño con una mejor Venezuela y de verdad sueño con un mejor país. Sueño con un mejor despertar donde todos nos reunamos los familiares aquí y que esta mala etapa cese y que todos tengamos oportunidades y que todos salgamos adelante como país. Más comentarios, @Poetas Eulasio dice, buen día para su invitado, si ese oro lo devuelven a Venezuela, tiene que manejarlo otra persona que no tenga nada que ver con el gobierno. Bueno, eso es prácticamente imposible, lo administra el Estado. Pero dice, ya que se han perdido millones y no queremos que eso se pierda. En cuanto a la transparencia, mucho se dice también del arco minero y de que no hay, digamos, transparencia en el manejo de esos recursos tan importantes para el país, su percepción. Lo que pasa es que en este momento señalarse de quién roba más plata o quién roba más es algo indiferente. O sea, que la Junta, por lo menos de Juan Guaidó, señala al gobierno de robarse dinero, está bien. Pero que el gobierno señale a Guaidó de robarse la plata en monómero, es lo mismo. Entonces caemos otra vez en la diatriba política. Caimanes del mismo pozo. Caimanes del mismo pozo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nuevas personalidades, nuevas personas que van a participar en la nueva política y jóvenes como yo que tenemos que salir adelante para cambiar el país. Más comentarios. El Margariteño dice, buenos días, creo que el partido Soluciones para Venezuela juega con el gobierno para la desunión de la oposición. La muestra es que se unieron a ellos para disolver la pasada asamblea y el intento que hicieron en las elecciones de Barinas. Asuman, dice. No, es que nosotros lo asumimos con tanta responsabilidad. Nosotros perdimos, pero solamente son batallas políticas, electorales. Soluciones para Venezuela no forma parte del gobierno. Y en el momento que se compruebe eso, yo renuncio a la organización. Otros comentarios. Yuraima83 dice, buenos días, Zair. Yo le pregunto al invitado qué sabe sobre las grandes toneladas de oro que el expresidente Hugo Chávez recibió en el país y qué hicieron con él. Solamente el gobierno sabe dónde están esas toneladas de oro. Seguimos en lo mismo. En ese momento el oro repatriado por el presidente Hugo Chávez
quedó en el olvido. Como saben, la corrupción avanzó demasiado, y no solamente dentro del país. Todos los que se fueron del gran pueblo patriótico que formaban parte del gobierno en ese momento, se fugaron los capitales y se fueron. Eso fue lo que sucedió con ese dinero. Otro comentario, Juan Carlos Valerón dice: yo pienso que si le van a entregar los activos que están protegidos en el exterior a este gobierno para que los voten y despilfarren como despilfarraron los más de $1.000 millones que ingresaron cuando el crudo del país estuvo a más de $100. ¿Crees que va a haber una buena administración si ese oro es repatriado? ¿De qué manera va a impactar esto a la población? Ahí es cuando nosotros como actores políticos tenemos que interceder. Porque si dejamos que el gobierno solamente tome actitudes arbitrarias y decisiones arbitrarias, seguimos en lo mismo. Ahí es cuando la oposición tiene que dar la cara. Un último comentario para irnos. David Revolucionario dice: muy buenos días, primera página. Cuando su entrevistado dice que está trabajando por Venezuela y lo pone entre comillas, ¿a qué se refiere? Hoy en día cualquier actividad la llaman trabajo. Si sabemos que un trabajador tiene un patrono, ¿quién es su jefe? No. A pesar de eso, yo pienso que la política venezolana tiene que modernizarse. El trabajo de Soluciones para Venezuela siempre ha sido estar pendiente y ser la voz de los ciudadanos. Bien sea de los servicios públicos, bien sea de los trabajadores. Siempre hemos estado a la cabeza de eso. Eso es un trabajo político y se tiene que seguir modernizando nuestro sistema político. Muchas gracias por venir a la audición. Hay muchos comentarios de la audiencia, pero se nos va el tiempo. Agradecemos a Leandro Machado, analista político, licenciado en publicidad y miembro de la dirigencia juvenil del partido Soluciones para Venezuela. Ya yo lo había migrado a Avanzada Progresista, ¿no? Pero agradecemos que se haya tomado el tiempo para venir y compartir, bueno, la percepción de la juventud que está dentro de estas organizaciones políticas.